Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y como de costumbre les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y hoy tenemos un episodio muy especial del podcast, en este caso videocast también, el en vez de la página. Vamos a hablar de literatura, vamos a hablar de cultura pop y vamos a hablar de muchas cosas con Pedro Medina León, peruano de Lima, pero residente en la ciudad de Miami, en Florida, ciudad sobre la que tiene un conocimiento imponente y en la que además se desarrolla también su literatura. Ha escrito ensayos, ha escrito novelas como Marginal, Americana, Varsovia, con la que además fue galardonado con el Florida Books Award en el año 2017. Es conferenciante también sobre la historia, sobre la cultura popular de Miami y acaba de publicar esta colección de relatos que aquí tengo en mis manos y que se titula La chica más pop de South Beach, publicado por Sudakia de Nueva York. Y también ha editado antologías como Viaje One Way o Miami Unplugged, entre paréntesis, y es editor del portal web y de la editorial Suburbano. Lo tenemos aquí al otro lado de la línea cibernética y es un placer poder hablar con él. Bienvenido, Pedro Medina León, al en vez de la página. Hombre, muchas gracias, Antón. Gracias por esa introducción, por esa presentación y muy honrado de estar conversando contigo. Excelente. ¿Hay algo que no hayas hecho, Pedro? Poesía. Bueno, siempre hay tiempo para eso, ¿no? Del futuro no hay nada excluido, ¿no? Exactamente. Bueno, antes de hablar del libro y de la ciudad de Miami, de todo tu universo literario, como dije hace solamente un poco, tú naciste en Lima, en Perú, y me pregunto, pues, ¿qué recuerdos tienes de tu infancia en Lima, de la parte de tu vida que viviste Sí, en el Perú, para iniciar un poco la conversación? claro que sí. Muchos recuerdos, a pesar de que tengo 18 años viviendo acá. Mi infancia, pasé en Lima una infancia muy bonita, ¿no? A ver, yo creo que mis, no, mis mejores recuerdos creo que están en la niñez, y para mí la niñez es Lima. No voy mucho, te soy sincero, y bueno, ahora menos, ¿no? En esta situación, pero no voy mucho porque mi familia está acá, pero es un cúmulo de recuerdos que lo necesito cada año, si es que puedo voy, ¿no? Y están mis grandes amigos, mis mejores amigos. Eso es un viaje a la niñez, reencontrarme con ellos. Son los que, mis amigos de allá son los que los tengo desde que tengo 8 o 9 años. Hasta ahora seguimos. Entonces eso para mí es Lima, ¿no? Es un cúmulo de recuerdos de verdad maravilloso, mucha nostalgia, muchos recuerdos. ¿Y cuáles fueron más o menos tus primeras lecturas que recuerdas o la manera en la que empezaste a interesarte por todo el mundo de la literatura y por los libros? Sí, claro. Mira, seriamente, a ver, siempre estuvo la literatura, los libros presentes, ¿no? Mi abuelo, quien es otra parte fundamental de mi vida en Lima, que bueno, falleció ya hace muchos años, era un gran lector. Me sentaba en su biblioteca y me mostraba sus libros, sus colecciones de libros, de Borges y demás, pero yo era un niño de 10 años, 8 años, entonces, ¿no? Y en ese entonces, bueno, digamos, siempre estuve en ese sentido rodeado de libros. Cuando fui creciendo, llegó, no sé, Salgari o las lecturas, digamos, un poquito más, ya estaba un poquito más grande, Julio Verne y demás. Eh, pero yo creo que cuando yo entro a la universidad a estudiar leyes, y entro a la universidad a estudiar leyes porque yo tenía facilidad para redactar, para escribir. Yo tuve una formación muy conservadora en la que generalmente todos éramos los que sabíamos leer, los que teníamos facilidad para leer, para redactar, nos íbamos por el camino, nos decantábamos por las leyes, ¿no? Y los otros eran administradores o economistas.
existe el 98% de las personas que me rodean o que me rodearon en Lima, ¿no? Mis amistades. Pero sí, yo tenía facilidad para leer, para redactar, y me metí a estudiar leyes. Y ahí ya mis lecturas habían evolucionado, habían cambiado mucho. Ya leía, en ese entonces había leído a Borges, había leído Cortázar, había leído Sábato, había leído Vargas Llosa, Bryce. Todas las lecturas, digamos, fundacionales de uno, y en la universidad, cuando empecé a redactar demandas judiciales, me di cuenta que eso no era lo que yo quería redactar, y yo definitivamente me quería escribir otro tipo de cosas. Sacamos adelante en la universidad una revista de leyes, que la reflotamos, que había existido hacía muchos años, y la retomamos en ese momento, y era lo que me gustaba, era la lectura de los artículos, la edición de los artículos, el armado de la revista. Hasta hoy sigue vigente la revista. Y después empecé a leer, me acuerdo mucho, una colección de Capote, Truman Capote, Hemingway, que había en mi casa. Y los leía mucho, y la verdad es que ya como que a mitad de carrera, un poquito antes, dije, o sea, yo no, olvídate, yo no voy a seguir adelante con esto. Y me sentía mal, porque era una manera de botar la plata y de decepcionar, pues, no decepcionar, porque siempre tuve buen apoyo de mis padres, ¿no? Pero yo ya estaba avanzado en la carrera, y era, como te digo, botar la plata. Pero al final de cuentas no pude más, y llegué al último semestre y me fui de Lima. Me fui sin saber bien qué es lo que iba a hacer. Llegué a Miami con $120 en el bolsillo, y mi idea era irme a España, a buscármela como escritor. Ya tenía algunos cuentos y un borrador de novela, ¿no? Y me voy a España, y me terminé quedando acá. Al comienzo hice malabares para salir adelante, como cualquiera que viene con una mano delante y otra detrás. Después vino mi familia, unos años después, y me terminé quedando acá. Terminé formando una familia, terminé estudiando literatura, y bueno, ahora trabajo acá, trabajo en un banco. No trabajo en la literatura porque los libros no me sustentan mucho, ni las conferencias tampoco me sustentan económicamente como quisiera, pero estudié literatura, bachelor, hice un minor en sociología. No me gusta la docencia, por eso no seguí estudiando como para ser profesor o catedrático. Entonces ya me quedé acá, tengo 18 años, y estoy muy contento y muy establecido acá en Miami, ¿no? Y Pedro, Eso es un poco... ¿cómo se articuló tu llegada a Miami? ¿Por qué específicamente esa ciudad o esa parte de los Estados Unidos? Entiendo que parte de la razón por la cual llegaste a los Estados Unidos tuvo que ver con tus estudios, ¿no? Pero ¿por qué precisamente esa parte del país y no otra? Porque claro, otros que hemos venido también de fuera, en mi caso de España, del norte de España, pues finalmente yo he pasado, pues llevo casi 20 años ya viviendo en Tennessee, ¿no? Tú en tu caso llegaste a Miami, ¿esto era algo que tú querías hacer? ¿Era algo que a propósito tú Sí, decidiste llegar a Miami? ¿Cómo fue todo sí, eso? sí, sí, sí. Porque Miami siempre fue siempre estuvo ahí, yo había venido varias veces a Miami, y me había venido por temporadas. Tenía amigos que vivían acá, y entonces en esa época estaba muy, no te voy a decir de moda, no sé cuál es la palabra correcta, pero digamos muy de moda. Eh, Me voy, fulanito y fulanito están en Miami temporalmente, porque eran muchachos que venían por 6 meses y se regresaban a Lima y venían a trabajar. Venían, trabajaban de valet parking, de lo que fuera, y se ahorraban una buena plata, y se regresaban a Lima, se compraban, no sé, un auto, y seguían estudiando. Así hacían, mucha gente lo hacía en esa época. Y yo lo había hecho, había venido de paseo, había venido de vacaciones, y había venido un par de veces así, juntarme algo de plata en un verano, y me regresaba. Y Miami siempre estuvo ahí, o sea, siempre estuvo presente en mi formación, en mi entorno. Las vacaciones eran que sea Miami, que siempre, ¿no? Eran las vacaciones de julio, que es pleno invierno allá, la gente venía de vacaciones acá y regresaba con un bronceado allá, como Luis Miguel, ¿no? Entonces, y siempre estuvo presente. Entonces, para mí era lo más fácil, lo más accesible, como una puerta de salida era, me voy a Miami.
tenía un amigo acá, tenía un par de amigos acá, llegaba a la casa de ellos, venía a la aventura, veía qué hacía y luego ya veía. Mi idea era España, pero bueno, ahí ya veía qué hacía. Pero la fácil para mí, la carta fácil era jugármela acá, viniendo acá a Miami. Ya. Supongo que el aspecto lingüístico también tendría importancia, ¿no? El hecho de que tanto español Sí, se habla en Miami se habla y en otras español, partes quizá no tanto. sí, a pesar de que hablo, o sea, el inglés no lo hablo y lo hablaba antes de venir, tuve una educación bilingüe en Lima, entonces no hubiera sido, digamos, la verdad es que ni siquiera lo contemplé en ese momento, ni siquiera Ujú. lo contemplé, por lo que te digo, para mí fue una decisión de verdad sin ningún sustento, o sea, era no, yo no quiero, me voy, o sea, una, no sé, fue una de mi última gran aventura de vida, creo, y hasta ahora me terminé quedando acá. Hablabas antes, Pedro, de las lecturas canónicas que habías hecho, pues desde Mm, Sábato, Borges, incluso Salgari anteriormente y después Hemingway y Truman Capote. Bueno, eh, pero me da la sensación leyendo tu obra, ¿no? Al menos este libro, La chica más pop de South Beach, que la cultura pop, lo que llaman aquí la popular culture, ¿no? También ha tenido una importancia muy grande, ¿no? El cine, la música, televisión y sobre todo la música, ¿no? sí. La música. Yo te digo, para mí, yo no concibo la vida, el universo sin música. O sea, eh, yo, yo soy un gran observador de la vida, de la cotidianeidad. Y esos relatos son muy cotidianos, los que tú acabas de leer, con música de fondo siempre, ¿no? Ujú. Yo soy un gran observador de la cotidianidad y me gusta sentarme en un café con la música en los oídos y le pongo soundtrack a lo que voy viendo, ¿no? O sea, mi gran influencia es la música, para escribir, para crear. No concibo la creación sin música, la creación artística en ningún aspecto, ¿no? En algún momento hicimos también unos cortometrajes hace un tiempo y para mí todo va con la música de la mano, ¿no? Los cortometrajes, yo le veía la música de fondo y a la literatura también. ¿Sí? Sin música para mí no hay nada. Y ahí lo habrás leído. Desde luego, estos relatos sí que tienen una banda sonora, que además es una banda sonora en muchos casos muy, muy definida, ¿no? Cierto tipo de música rock, punk rock y sobre todo también el rock en español. ¿Qué, em, qué lugar ocupa dentro de tu interés musical el rock es hecho precisamente en español, tanto en España como en Hispanoamérica? ¿Qué lugar ocupa? Primordial. El rock en español. eh, Me gusta el rock en español y el rock inglés, pero el rock inglés ahí de Inglaterra, De ¿no? Inglaterra. Mucho más. Sí, mucho más que acá. O sea, a mí me parece que acá he tratado de imitar a las grandes estrellas del rock inglés, creándose algunas figuras buenas, ¿no? Como Kurt Cobain por ahí de repente, pero que no le llegan a ningún, a estos genios que han desfilado por allá por el Reino Unido, que a mí me encantan, como, no sé, Morrissey, por ejemplo, qué sé yo, The Clash, en fin. Pero para mí, la música en español, rock en español, es es todo, o sea, no concibo algo sin Soda Stereo, sin Calamaro, sin Sumo, sin Fito Páez, ¿no? Charly García. Y tuvimos mucha influencia en el Perú de la música argentina, del rock argentino, de, del cine argentino, del cine español, también muchísima influencia, crecimos con eso, o sea, yo crecí con eso, entonces creo que en lo que escribo se nota, ¿no? Sí, 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 Me sin ninguna parece. duda. Se nota también una clara afinidad por la ciudad de Miami, ¿no? Ya desde los títulos de muchas de tus obras, ¿no? Pues Streets de Miami, por ejemplo, o, pues Mañana no te veré en Miami, ¿no? Y después Sí. la mayor parte de los textos y todos los textos, desde luego, de La chica más pop de South Beach están ambientados Mm. en Miami.
desde un aspecto tanto personal como literario, pero sobre todo literario, ¿qué es lo que te atrae en especial de la ciudad de Miami para después transmitir eso o transferir eso a tus textos? Mucho. Miami, yo creo que es una, una ciudad por descubrir por mucha gente todavía. Yo siempre digo que a esta ciudad le hacen falta grandes periodistas, grandes novelistas, eh, para, para entenderla, contarla un poco. No hay una obligación, digamos, de un escritor en contar la ciudad. O sea, yo siempre digo que yo no es que yo me propongo contar a Miami. De repente en Tour sí, ¿no? En el otro libro del que hablamos hace un rato, donde te cuento la historia de Miami, pero desde la no ficción, sí, está bien. Ahí sí me estoy proponiendo contarte la ciudad. Pero en estos libros de ficción no. Pero simple y llanamente los estoy ambientando ahí y da para, hay un universo, el choque cultural, el idioma, ¿no? La gastronomía, en todo sentido, en todo estrato, ¿ok? Tienes una variedad gastronómica eh, extraordinaria, cara y barata. Eh, Después, como te decía, la mezcla de culturas, el idioma, lo, 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 lo agresiva y lo engañosa que es la ciudad, porque mucha gente piensa que Miami es una ciudad bastante relajada, bastante superficial, veraniega, de vacaciones. No, los que la vivimos acá, los que la llevamos en el ADN, sabemos que esa es la primera cáscara de la cebolla, pero que después la vas pelando y es dura, es una ciudad muy agresiva, una ciudad que hay que trabajar como un animal. Es una ciudad que esconde una cultura muy interesante, pero anglo, y como la ciudad de Miami se ha reinventado tantas veces, de repente es muy desconocida, ¿no? Esa historia que te cuento, que está en el subsuelo. Tú que me comentabas que has leído Tour, por ejemplo, ahí hay un artículo sobre la muerte de Bob Marley, ¿no? Y yo le he preguntado a mucha gente que nació aquí en Miami, a mis grandes amigos de Lima, que escuchan a Marley hasta el día de hoy, ¿dónde murió Bob Marley? Me dicen en Jamaica. Si yo iba a su tumba y todo, y Bob Marley murió acá, ¿no? Por ejemplo, y vivía acá, su familia vivía hasta ahora acá. Entonces hay muchas cosas, hay mucha historia que yo creo que la ciudad merece que se le reivindique. Y acá, cuando uno viene de paseo, nunca se interesa por la ciudad, y la gente cuando lo lleva, cuando contrata un tour, te lleva a ver la casa de Gloria Estefan, y eso es todo lo que hacen, ¿no? Entonces, no sé si me extendí, me fui por las ramas en la respuesta, pero hay mucho. Me parece una ciudad que es muy interesante y que hay que entenderla. Hay que entenderla, que ha cambiado mucho y creemos que por ende no tiene historia, cuando no es así, tiene bastante historia, una historia muy interesante. Creo que lo que cuentas es muy interesante en el sentido de que cuando uno piensa en Miami, pues sí que hay representaciones de Miami, pues en películas, en series de televisión y Claro, cosas así. Pero ¿por qué crees que ocurre esto que cuentas, de que no hay un escritor que se pueda relacionar directamente con la ciudad, que sea reconocible como sí los hay en Nueva York, por ejemplo, en Chicago, en Los Ángeles? ¿Por qué crees que es diferente esto en el caso de Miami? Tú que has vivido ahí y has pensado en esto durante muchos años. yo creo que mira, eh, en Miami tuvo un cambio grandísimo en los años 80. Miami dejó de ser anglo para ser la ciudad latinoamericana que tenemos ahora, que hasta ahora, que aún hasta hoy está en formación, ¿ok? Eh, si hubiera seguido siendo anglo, no estaría yo acá probablemente, no sé, no tengo idea, pero si hubiera sido anglo, yo creo que sí tendríamos esos escritores, ¿ok? De las que, no sé, Paul Auster, por ejemplo, en Nueva York, no sé, ponerte un ejemplo, ¿no? Pero acá sí que habían, acá está Charles Wilford, acá está Elmore Leonard, acá hay un escritor muy interesante,
se llama Russell Banks, que tiene unos librazos espectaculares. Y, pero ¿qué pasa? Esa tradición se corta en los años 80. Y, y entonces, en la década de los 80, 90, 80 hacia los 90, cambia la población, se vuelve una población muy cubana, muy centroamericana, que está buscando estabilizarse en la ciudad, no está buscando hacer literatura, no está buscando escribir, está buscando comer, está buscando sobrevivir. Entonces, después en los 2000 vuelve a cambiar, a llegar mucho más colombianos, mucho más peruanos, mucho más venezolanos. Entonces, es así, ¿no? Como que no hay todavía los cimientos de una cultura propia y me parece que el latinoamericano peca, y espero no incomodar a nadie con lo que voy a decir, el hispanoparlante peca de ignorante al pensar de que no existía nada antes de los 80 y que entonces Miami no tiene pasado. O sea, nosotros solamente vemos el Miami de los 80 en adelante, por decirlo así, ¿no? Y no es así, no es así. O sea, acá tienes un barrio que se llama Coconut Grove, donde llegaron los Beatles, cuando fue la primera ciudad en las que visitaron antes de llegar a Estados Unidos. Miami era una ciudad interesante en ese sentido, para el angloparlante, ¿no? Pero nada, hubo esta ruptura, el anglo se fue, el anglo se enemistó con Miami y ahora, bueno, es otra vez y salir adelante con toda esta ciudad nueva. Entonces, ¿cuántos años hay del 85 hasta ahora? No sé, tienes 15, 35 años, es muy poco, ¿no? Para que tengas cimientos y que tengas tradición literaria y que tengas todas estas cosas, es muy poco, ¿te das cuenta? Mencionas, además, en lo que estás diciendo, la idea del bilingüismo, ¿no? Y eso sí es una Sí. cosa que uno piensa en ello, en el bilingüismo, cuando piensa en la ciudad de Miami. ¿Cómo es la experiencia de vivir en una ciudad que es bilingüe hasta el tal punto como lo es Miami? ¿Es el bilingüismo parte del carácter de la ciudad o es el Uf, sí. bilingüismo, o se ve el bilingüismo como un problema en la propia ciudad? No, yo ya ni siquiera hablaría de bilingüismo, es un multilingüismo, no sé cómo, o polilingüismo, no sé cómo decirlo, pero acá tienes el español peruano, el español argentino, el español Ujú. colombiano, el venezolano, el cubano, el spanglish, el inglés. ¿Por qué sí que tienes inglés también? Porque en los, el idioma formal, el oficial, es el inglés, ¿no? Es así. Entonces, y yo no lo veo como un problema. Yo no lo veo como un problema, pero entonces todo eso genera sus propios códigos de comunicación, ¿no? Y uno se va adaptando, se va moldando. Entonces, no sé, yo no, eh, por ponerte un ejemplo, a nosotros la estación de gasolina, no sé cómo le llaman ustedes una estación de gasolina, ¿cómo le llaman ustedes en España? En España, pues una gasolinera. Gasolinera. Yo en mi vida había escuchado esa palabra. Nosotros es un grifo, ¿no? Una estación es un grifo para nosotros. La que es bomba, estación de gasolina, gasolinera. Entonces, me tengo que comunicar así, gasolinera, estación de gasolina, ¿no? Eh, entonces vas moldeando, te vas adaptando, te vas adaptando. O sea, para mí no es ningún problema, pero tienes que también tratar, o sea, yo sí trato de cuidar mucho mi idioma. ¿En qué sentido? En no deformar o no maltratarlo. Por ejemplo, no te diría voy al gas station. Ujú. No, pero el habla popular sí es así acá, ¿no? O no, porque es que ni siquiera, por ejemplo, un ejemplo que a mí me choca mucho es cuando tú haces una fiesta y la gente se va a un party, te lo dicen que se van a un party, pero es que ni siquiera tiene la noción de cómo se escribe la palabra party, y si tú le dices a esa persona que te escriba me voy a un party, te pone me voy a un P-A-R-I, Ujú. party, te lo escriben así. Entonces, yo trato de cuidarlo mucho en ese sentido, ¿no? Ahora, cuando escribo, no necesariamente lo cuido, y cuando escribo, meto mucho eso porque esa es la lengua popular de Miami, está muy, muy manoseada, ¿no? Creo que esto es una de las cosas
Pedro, que más uno se da cuenta de ello al leer tus obras, y es esta mezcla que realizas de español y de inglés, este Spanglish, que por lo que veo tiene mucho que ver con el habla que realmente uno puede escuchar a la gente utilizar en Miami, pero lo utilizas tanto en la narración como en los diálogos. Y creo que captura muy bien algo que todos los que venimos de un país hispanohablante y nos asentamos en los Estados Unidos podemos realmente comprender y podemos identificarnos con ello, porque a mí me ocurre en muchas ocasiones que estoy hablando en español con amigos que son hispanos o con mis padres en España a través de Skype o algo así o por teléfono, y hay momentos en los que hablo en español, pero hay palabras que no me salen, ¿no? Y entonces se convierte en una necesidad, en muchos casos, ese Spanglish, porque como son dos lenguas que están en un contacto tan directo, pues muchas veces es imposible hablar solamente una de ellas y uno acaba Sí, sí, pues sí. mezclando las dos, ¿no? Esto es algo que tú haces conscientemente cuando escribes, supongo que Sí, 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 pero sí. ¿cuál es el objetivo de ese tipo de escritura, desde tu punto de Claro, vista? que lo que pasa es que yo siempre digo que si tú quieres escribir un libro ambientado en Miami, tú no lo puedes escribir con un idioma neutro, porque sería inverosímil, o sea, no tiene sentido, ¿no? Entonces ese es un trabajo que yo procuro y me cuesta mucho porque es como una buena canción, tienes que escribir de oído, te tiene que sonar, ¿no? Te tiene que sonar bien. Entonces hay mucho de oído, de lectura en voz alta y eso, pero es deliberado porque es lo que te acabo de mencionar. O sea, para mí, eh, sobre todo libros tan marginales como estos, tan de los bajos fondos, ¿no? Pues es un libro muy callejero, ¿no? La chica más pop de South Beach. Entonces, si tú vas a hacer acá un libro callejero, nocturno, de Miami, de gente, muchos de ellos sin documentos y todo, eh, tú necesitas adaptarte a esa realidad en todo sentido. Entonces, si yo te voy a poner a ti, te escribo como un peruano, o si yo te voy a hablar en español y tú me vas a responder en español peruano, pero yo te digo, sí, me dijo, sí, gracias, la muchacha argentina, no, o sea, sí, che, gracias, o sea, tienes que adaptarlo, si no, no carece de ese ingrediente de obra local, que estas son obras locales, entonces tienen que estar así, ¿te das cuenta? ¿Hubo algún momento, Pedro, en tu vida en el que tú te diste cuenta de que escribir es aquello a lo que te querías dedicar? ¿Fue algo gradual? ¿Hubo algún momento en especial? ¿Cómo viviste ese momento, ese proceso en el No, cual te sí, conviertes en escritor? cuando me fui de Lima, como te comentaba hace un rato, cuando me fui de Lima, yo me fui con la convicción de escribir. Me fui de Lima con la convicción de escribir. No sé si, eh, a ver, era una convicción, sí. No conocía el camino. Igual uno no lo conoce porque esto es tan complicado, tema de escribir, de ganarse la vida, como escritor, uno lo descubre todos los días, ¿no? Entonces, pero yo sí que me fui con eso, claro, ni bien pude, creé un portal que se llama suburbano.net, porque yo tenía muchos intereses culturales, literarios, yo leía mucha literatura de acá, me iba a la biblioteca pública de acá, leía literatura de acá y empecé a ver que había gente con interés. Entonces hice este portal que se llamaba suburbano.net como para darle un poco de identidad a Miami y para que los escritores en nuestra habla puedan comunicarse ahí, puedan escribir ahí. Entonces empecé a colaborar en algunos medios, en algunas antologías me vieron algún cuento. Mi primer libro lo publiqué en el 2013 creo que fue, o un poco, no, 2012 creo, no me acuerdo bien el año. Pero, pero sí, o sea, y yo sí tenía claro, como te digo, que, que, que tenía que mi camino, mi vida era la escritura. Ahora, no sabía cómo, y más aún estando en Miami, ¿no? Que es una ciudad que tiene la estampa de ciudad más antiliteraria del mundo, que es una ciudad en la que
no se habla, que el idioma es el español, el idioma callejero, pero el idioma oficial no es el inglés. Si tú vas con yo, cuando recién llegué en el año, no sé, ya imagínate, 2005, yo llegué en el 2001, pero imagínate en el 2005, yo iba con un manuscrito de novela en español, no tenía quien dárselo acá, ¿te das cuenta? Entonces, con toda esa incertidumbre igual, yo dije, no, acá yo me quedo, y acá hay que abrir espacios, y acá hay que hacerse escritor. Y esta fue la ciudad que yo elegí para hacerme escritor. Decidí quedarme acá y hacerme escritor acá. Pero sí estaba claro en que desde que me fui a Lima que quería dedicarme a las letras. Pero parece que ha habido un cambio en este sentido, ¿no? Hay mucha más literatura hoy en día que se produce en español aquí en los Estados Unidos y creo que esto es algo que en general en el mundo hispano, o por lo menos en España, quizá es algo que no se conoce demasiado, pero aquí en los Estados Unidos incluso parte de la prensa ha hablado de este New Latino Boom, ¿no? Como una especie de nuevo boom latinoamericano, pero aquí en los Estados Unidos, no necesariamente en los demás países hispanohablantes de América. ¿Qué es esto realmente del New Latino Boom? ¿Qué papel juega Miami en esta proliferación de literatura en español? ¿Y cómo ves tú esta producción de literatura en Sí, español en los últimos años que realmente ha crecido tanto aquí en los mucho, Estados Unidos? mucho. Mira, bueno, hay varios temas por tocar que son sumamente interesantes. Primero, te comento que eh, salgo muy brevemente, pero dentro del tema, que el 24 de octubre me han invitado a un panel en la Feria Internacional del Libro de Nueva York para discutir si es que realmente hay un boom latinoamericano de literatura en Estados Unidos, ¿no? Que la persona que acuñó el término y la principal gestora de eso es una gran amiga mía, una docente que se llama Naida Saavedra, quien considero y aprecio muchísimo. Pero para mí, yo no me aventuraría, yo sí le digo a ella que yo no estoy muy casado con la idea de un boom. Hay varias cosas, ¿no? Ella me lo sustenta y me dice que sí. Para mí hay un enorme crecimiento de la literatura, hay una necesidad de escribirlo y de contarlo, pero acá hay un par de cosas que a mí no me terminan de cuadrar o que de repente me falta entender, y creo que a todo el mundo le falta entender. Primero, el idioma español no es un idioma que se recicla acá en Estados Unidos, ¿no? Yo llegué a los 20 y pocos años y era el aventurero loco que estaba haciendo una web y era el jovencito que iba en contra, digamos, de lo que había establecido, que era lo anglo, un par de pequeños círculos literarios cubanos, y yo me hice suburbano y con unos amigos argentinos y todo. Yo tenía 20 y pocos años, tengo ya 43 y sigo siendo el jovencito que, o sea, no, me explico, me reciclo mis hijos y los que vengan detrás mío en inglés. Mi hija, tengo una hija de 15 años y un hijo de 1 año, porque me volví a casar, pero mi hija no lee en español y ella si escribe, no sé si va a escribir, no le interesa, pero si escribiera, escribiría en inglés. Entonces, yo creo que dónde se recicla el idioma en español o la literatura en español en Estados Unidos, creo que pasa por las universidades. Por ahí yo creo que se podría reciclar, pero la literatura en las universidades no es una literatura absoluta en todo caso, es algo selecto para estudiantes de doctorado, de maestría. Entonces, no sé qué tanta larga vida pueda tener este New Latino Boom, ¿no? Del que hablan, que yo, genial, me subo al coche y sigo adelante con el New Latino Boom, porque eso hace ruido y estamos publicando y estamos haciendo actividades, pero hay muchísima actividad ahora y hay muchísimo espacio donde hacer, o sea, tienes una feria en Chicago, tienes una feria en Nueva York, tienes, bueno, la feria del libro en Miami, que es la más, en español, la más importante de Estados Unidos, tienes actividades en Texas, Houston. No conozco mucho del lado de California, pero sé que también hay una gran actividad por allá. Y, y hay brotes por todos lados eh, de pequeñas casas editoriales, de revistas, de web. Ahora revista es un portal, ¿no?
de actividades universitarias. A mí me han invitado, yo he estado en Boston, en un montón de lugares para hablar de este tema. Y me parece súper interesante. Pero para mí hay algo, más allá de que sí, definitivamente hay muchísimo crecimiento y que Miami juega un papel fundamental. Miami ha sido punta de lanza en esto porque yo creo que, y me atrevería a decir que gran parte del forjador de todo este movimiento empieza aquí en Miami y que a Miami le hace falta un NYU, por ejemplo, o una escuela de Iowa, y me parece absurdo que siendo la capital del español, Miami no la tenga. Si Miami tuviera eso, ¿ok? Los grandes escritores, Muñoz Molina, ya no está en Nueva York, pero en su momento estuvo en Nueva York, también estaría acá y le daría otra cara incluso a la ciudad. Y ahí un poco podría empezar a pasar lo que estábamos hablando hace un rato, que la gente se empieza a tomar un poco más en serio la ciudad de Miami y lo literario. Le falta que una buena universidad haga una escuela de escritura creativa, una maestría de escritura creativa. Así todo, Miami es fundamental. O sea, en Miami nació mucho de todo esto. Ahora, ¿qué le falta? ¿Qué nos falta a todos? Y yo lo estoy trabajando, pero no es fácil. Esto, cuando tú lo que tienes acá, tu literatura, la conviertes en esto es un producto, tú lo tienes que vender, ¿cierto? Es así. ¿A quién le vende esto? No se conoce el mercado, falta un estudio de mercado. Y eso es importantísimo para que tú puedas hablar de crecimiento. Tú tienes que saber cuál es tu potencial público, dónde está tu público. Tú tienes que entender números, cifras, cuántos libros se venden. Porque yo no puedo hablar de boom literario si tú vas a vender 10 libros al año. Y eso es lo que pasa actualmente. ¿Me explico? Esa es la realidad de los libros acá en Estados Unidos. Y se lo digo a todo el mundo, porque mucha gente que quiere publicar acá cree que por publicar en Estados Unidos se le van a abrir 1000 puertas. Las ventas de libros al año, un autor no vende más de 30 libros. Y eso para mí no es ningún boom. ¿Me explico? Entonces, habría como un boom desde el punto de vista de la producción de más obras, pero quizá no un boom desde el punto de vista del mercado y desde el punto de vista económico, quizá. Exacto, pero hay que entenderlo, porque acá hay más de 50 millones de habitantes hispanoparlantes. Entonces hay que entender dónde puede estar ese potencial. Ok, me dicen las universidades, ok, perfecto. ¿Cuál es ese público cautivo posible a donde debemos de los editores dirigir nuestros productos, nuestros libros? Y hablo de los editores porque Suburbano también tiene un sello editorial. Y me encanta, yo estoy recolectando data y tratando de armar un estudio, porque tiene que ser sostenible económicamente, ¿no? Entonces hay un boom de escritores, de producción, pero si ese boom oportunamente no se le acompaña con un mercado, tiende al fracaso. Entonces, por eso te digo que para mí hay dos puntos claves que me limitan a ponerle el cuño de latino boom, de que es una lengua muerta en español, número uno, y número dos, del mercado. O sea, si no hay un mercado claro, definido, donde después pueda venir, donde invertir, donde hacer campañas, donde llevar autores, donde vender los libros, tú vas a seguir publicando y publicando libros y los vas a poner en el anaquel de tu casa. Y hay otro tema que también es importante. Lo primero que tenemos que hacer para hablar de literatura en español en Estados Unidos es entender que acá aplica un modelo distinto que el latinoamericano y el europeo. ¿En qué sentido? Acá me van a agarrar a patadas cuando escuchen lo que voy a decir, acá hay que casarnos con Amazon. Acá no existe las ciudades librerías. En el aeropuerto Barajas de Madrid hay más librerías que en todo Miami, ¿no? Por ponerte un ejemplo. En una estación de tren en Sevilla hay más librerías que en todo Miami. Y te estoy hablando que en español ni siquiera hay librerías. Hay una que tiene un anaquel con libros. Entonces, el canal de ventas tiene que ser Amazon, nos guste o no nos guste.
porque es el único sitio donde, o salvo que venga toda esta gente que se queja y que protesta contra Amazon, que venga con miles de dólares en los bolsillos y ponga librerías en cada esquina, ahí bueno, ahí podríamos estar hablando de otra cosa. Pero Amazon para nosotros tiene que ser, y tenemos que entender, que es el lugar donde la persona tiene que ir a comprar los libros. Entonces, porque además estos libros, la editorial Sudakia, por ejemplo, que es la que publica mis libros, trabaja con Amazon. ¿En qué sentido? Los publica en Amazon, ¿no? La impresión es on demand, Amazon. ¿Por qué? No hay costo de almacenaje, no hay nada. Entonces, nosotros también trabajamos con Amazon. Entonces, Amazon tiene que ser nuestro principal aliado. Entonces, hay que entender, todo esto hay que entenderlo. ¿Te das cuenta? Hay que entender cuál es nuestro público, hay que entender. El otro día vi una editorial que a mí me gusta mucho, una editorial local de acá de Miami, que estaba poniendo haciendo una campaña que hay para sacar adelante la literatura en español en Estados Unidos, tienes que apoderarse, tienes que comprar librerías independientes. Y yo pensaba, ¿qué librerías independientes? No hay librerías, o sea, estás repitiendo, no, hay que quitarse la careta de la librería independiente porque no hay, en Miami no hay poquitas librerías independientes en inglés, ¿ok? Y esas en inglés tienen un anaquel de libros en español. Con un anaquel de libros en español no sacas adelante un boom latinoamericano literario. Y en Nueva York lo mismo, con un anaquel en McNally y otro más allá, no sacas adelante un boom. Entonces, entendamos esto y tratemos de darle forma, tratemos de sacar adelante ese famoso boom del que hablamos, ¿no? Sí, esa me es... extendí muchísimo. No, estoy muy de acuerdo con lo que comentas porque, claro, viviendo en una ciudad pequeña como Jackson, Tennessee, si en Miami esa es la situación de las librerías, pues imagínate cuál es la situación aquí, en una ciudad de 70 y tantos mil habitantes, que realmente son muy pocos, ¿no? ¿Cuántas librerías en español tienes en tu ciudad? Bueno, incluso librerías en inglés, en no librerías español. punto, ¿no? No hay realmente prácticamente. Entonces, yo la mayor parte de los libros que consigo, ya sea en español, en inglés, en francés o en portugués, son a través de Internet. Y a través de Internet suelen ser páginas al estilo, como tú dices, de Amazon.com y cosas así. ¿Te parece que falta también quizá aquí en los Estados Unidos una apuesta de las editoriales más potentes del mundo hispano? Sí, porque claro. en España esto ocurre mucho con escritores noveles o escritores, como se suele decir, jóvenes o nuevos o tal y cual, que no es una etiqueta que a mí me guste mucho, porque ¿qué significa eso realmente de escritores jóvenes? Pero bueno, podríamos hacer un programa entero con eso, ¿no? Pero ocurre muchas veces que en España, incluso donde sí que hay editoriales potentes, importantes, multinacionales incluso, muchos de los nuevos escritores que están tratando de publicar tienen que publicar primero en editoriales independientes pequeñas con muy poca distribución para que después a lo mejor, quizá, posiblemente puedan dar el salto a esas editoriales más importantes. Yo creo que en Estados Unidos, para quizá apoyar ese supuesto o no supuesto boom, ¿no?, de la literatura en español, falta a lo mejor también el apoyo o la inversión de las editoriales más potentes, ¿no? Claro, hay que legitimarlo con una editorial, con un Random House, por ejemplo, para ponerle nombre, pero si no tienes un estudio de mercado real que tú le muestres al señor Random House y le digas, mira, estos son tus números, esta puede ser tu ganancia, esta puede ser tu ganancia, no existe eso. Entonces, no, eso es difícil que llegue. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá, ojo, acá puede haber un desvío en el camino. Acá el escritor hispano empieza publicando en editoriales pequeñas, independientes, como Sudakia, como Suburbano, como tal, para publicar después en inglés. Ojo, entonces, porque, o sea, bueno, ya, pues publicas afuera, en otro país, con una editorial grande, y también no es tan fácil porque no estás allá para dar la cara. Entonces, tu campo de batalla tiene que ser ¿no? Y las editoriales así nomás no apuestan en estos tiempos por un autor que está en Miami, que puede ir un fin de semana al año, no sé, al DF o a Lima o a Madrid a hacer una presentación de un libro. O sea, es difícil, ¿no? Es difícil. Entonces, acá falta eso. Pero para que llegue a una casa grande, se necesita formalizar
más esto a nivel mercado, que es lo que estábamos hablando. O sea, ahí termina todo, ahí está el cuello de la botella. ¿Te das cuenta? Y Ahí es, está que a el mí, cuello de la y botella. es que a mí siempre me ha parecido que todas estas cuestiones del English only que hay aquí en los Estados Unidos, en realidad no son más que una falacia política, porque no hay ninguna posibilidad, me parece a mí, de que el inglés como lengua, que aunque no haya una lengua oficial en los Estados Unidos, la lengua oficial de facto de este país es el inglés. No me parece a mí que el inglés como lengua en los Estados Unidos esté en ningún tipo de peligro por la llegada de inmigrantes de otros países y especialmente del sur de la frontera, ¿no? Eh, entonces, eso es algo que a mí siempre me ha parecido que cuando la gente habla acerca de English only, solamente en inglés porque el inglés está Esa en es una peligro, eso es tontería. una falacia totalmente política que lo que tiene son, desde mi punto de vista, claro, intereses políticos en el fondo, no realmente hablar de lo que la realidad es en un país enorme e importante a Claro, nivel mundial como es los Estados Unidos. pero es una de las grandes taras mentales de este país, ¿ah? Porque en Europa o en Latinoamérica es un plus hablar inglés, francés, español, ¿no? Acá no, acá hablar inglés only, o sea, más bien es, o sea, no, y eso es lo que tú dices, una falacia, es una tara mental de este país, de las muchas o pocas que pueda tener, ¿no? Pero eso es absurdo. El único país donde no te da o no te suma hablar varias lenguas es este. No tiene sentido. Y ¿Te das quizá cuenta? tiene que ver, yo lo he pensado muchas veces, al ser profesor de español en una universidad, pues a veces pienso sobre estas cosas y creo que, por un lado, la importancia del país, de los Estados Unidos a nivel Sí, mundial, sí, hace que el inglés se convierta realmente en la lengua vehicular para todo. Y después también la lejanía, en muchos casos, en muchas partes del país, con otras culturas que tengan otras lenguas. En Europa, por claro, ejemplo, es muy fácil estar cerca de Francia, cerca de Portugal, sí, claro. cerca de Alemania, porque las distancias son mucho más pequeñas y cada país más o menos tiene su lengua y, por tanto, la lengua como tecnología para la comunicación se entiende de una manera diferente a cómo se entiende aquí en los Estados Unidos. Esto es algo que yo siempre he pensado y que creo que también la posición de preeminencia política, económica y cultural en el mundo hace que el inglés sea realmente una lengua Protagonista de único. uso total aquí en los Estados Unidos, claro. Sí. Entonces que hay una anécdota interesante. Yo tenía una amiga que trabajaba en, acá en la sección de español de la única librería independiente, que nos va a sacar adelante a todos, la librería independiente, y que las ventas anuales de los libros en español más vendidos eran libros traducidos del inglés al español. Claro. Claro. Sí, verdad que no, o sea, no, Y hay eso mucho, o ocurre sea, si uno va a una biblioteca pública, por ejemplo, aquí en Jackson, que tenemos una que no está mal, tampoco es que sea enorme, pero bueno. claro, Y la sección español son básicamente traducciones de libros de Ken Follett, de J.K. Rowling, sí, Harry sí, Potter y esas cosas, esos ¿no? son los que más No, se venden al año. y a lo mejor algún que otro clásico como Cervantes o Lope de Vega, que realmente Sí, sabe uno que nadie va a leer y si uno ve el libro se ve que nadie lo ha sacado en los Rosa últimos María. 20 o 30 años, claro, efectivamente. Hablemos, Pedro, si te parece, de tu literatura un poquito, Claro, no solamente de La chica más pop de South Beach, que es este libro que acaba de salir en Sudakia, editorial con base en la ciudad de Nueva York. Pero hablemos también de otras obras que tú has publicado anteriormente. Dos de ellas, Varsovia y Americana, son dos novelas con ciertos tintes policíacos, ¿no? Y yo realmente reconozco que no las he leído todavía para preparar esta conversación, pero lo haré en un futuro, espero que próximo. Pero me gustaría saber, teniendo en cuenta que estas dos novelas, una de las cuales además ha sido galardonada con un premio importante en Florida, que es Varsovia, tienen ambas toques de literatura policíaca y me gustaría saber qué te interesa a ti de ese género policíaco y si te parece que Miami es un lugar propicio para ese tipo de historias. totalmente propicio. A mí me interesa de ese género más que encontrar al ladrón, me interesa la crítica social.
Ujú. ¿no? Darle con palo a la sociedad, a la ciudad, los valores, mostrar lo más sucio, lo más corrupto, lo más cochino. Me interesa mucho eso. Eh, Miami se presta para eso. Miami tiene una larga tradición de literatura noir, déjame decirte, eh, pero otra vez, anglo y que se desconoce, Ujú. qué sé yo, pero tiene una larga tradición, así media hard-boiled, media, algunos que la llamaron noir tropical en algún momento, porque tiene todos los elementos, todos los condimentos de la literatura noir, así, neoyorquina o de Los Ángeles, pero acá con palmeras, ¿no? Entonces, a mí me parece que esto se presta mucho para eso, me interesa mucho, a mí me interesa mucho leer no ficción, yo leo mucho, mucha crónica, mucho ensayo y mucho género policial, pero como te digo, busco más encontrarme con un realismo sucio, con un hard boil por ejemplo, me gusta mucho Padura, Leonardo Padura, por ejemplo, ¿no? Justo ahora estoy leyendo su último libro, que no es policial, pero igual, es un reflejo sórdido de su entorno. Pero eso es por ponerte un ejemplo, ¿no? Y me parece que yo que he querido en esos libros y en el próximo en el que estoy trabajando, mostrar una cara poco complaciente de la ciudad. Y como no quería ser un policial, tiene esos tintes que tú mencionas. ¿Qué uso yo a una persona que fue inspector privado, que fue policía en algún momento, pero no quiere serlo? Se llama el Comanche, ¿no? Entonces este Comanche, lo único que sabe hacer por ganarse la vida es investigar o jugar billar. Entonces, se gana la vida jugando billar, un tipo muy básico, vive en un hostal de mala muerte y necesita unos cuantos dólares en el bolsillo para comer lo que pueda y ya, entonces, pero siempre en su intento de escapar de la investigación se consigue un trabajito alterno que lo termina envolviendo en una investigación, pero no una investigación así milimétrica, Sherlock Holmes policial, no, es una investigación muy rudimentaria, muy callejera, que a mí este señor Comanche me sirve como vehículo para destapar, para explorar los bajos fondos que quiero contar en mis historias, ¿no? Entonces, eso es lo que me interesaba en esos libros, ¿no? Varsovia y Americana. Y ahora, en Americana le doy un twist incluso porque son dos historias que se van intercalando. Una de ellas está ambientada en el Miami de 1959. Una es la del Comanche, la más policial, y la otra en el Miami de 1959, donde una célula de cubanos pro Castro estaba acá apoyando y financiando la revolución que pronto haría Fidel Castro allá porque querían deshacerse del dictador Batista. Entonces, y eso es muy real acá, lo que pasa es que no se habla mucho, pero acá hubo mucho apoyo en ese momento a la revolución, ¿no? Ujú. También estaban hartos de lo que tenían en ese momento y pensaban que eso era la solución. Entonces, una de las historias que va narrada por fechas, cada 3 capítulos creo que se va intercalando con esta, es como la Juventud Rebelde, se llama esta célula, está conspirando contra Batista acá, apoyando a Castro. Entonces, ahí le doy ese twist a la novela en Americana y en esta otra que estoy trabajando, ahí la tengo, todavía estoy un poco dándole vueltas, como, o sea, ya tengo el borrador, pero estoy trabajándola todavía. Están bien ahí esa parte media policial del Comanche, que está tratando de investigar una red de contrabando de, de personas. Hay mucho contrabando de personas que traen de Cuba, de Haití, los traen por mar. Y en paralelo va corriendo otra historia de la época de, de la contra nicaragüense en los años 80, ¿no? Entonces, tráfico de armas,
en esa época, ambientada en los 80, con la revolución de Nicaragua. Entonces ahí, que son temas muy, muy vivos acá, ojo, pero que no se hablan, no se tocan. Entonces, a mí me interesa tocarlos, pues. Y ahí estoy escribiendo eso. Otro tema, ahora que mencionas eso, que me viene a la cabeza después de haber leído La chica más pop de South Beach y que por lo que parece también tiene que ver con otra de tus obras que es Marginal, es que tú tienes siempre este interés en ir más allá de la superficie y mostrar quizá la cara más oscura, más difícil, más poco agradable de ese Sí. American Dream, de ese sueño americano que tanto se ha vendido propagandísticamente y se sigue vendiendo propagandísticamente aquí en los Estados Unidos. Esto es algo que me dio la sensación al leer esta colección de relatos, La chica más pop de South Beach, pero después leyendo también sobre otras de tus obras como Marginal, veo que es como algo recurrente, un leitmotiv casi en Sí, tu obra, ¿no? definitivamente. A ver, yo pienso que el sueño americano existe, ¿no? Siguen llegando miles de, esas caravanas no existirían, pero, pero esa imagen del sueño americano, eh, o sea, es un sueño muy duro, o sea, no es tan, no es fácil, ¿no? Es algo que hay que trabajárselo mucho, hay que lucharlo mucho. No es que, ¿sabes qué? Necesito plata, no sé, me voy a Estados Unidos y al mes estoy manejando un auto nuevo y no, y una casa, no, es muy duro. O sea, acá yo he conocido a las personas más frustradas que he conocido en mi vida, las he conocido acá, ingenieros, abogados, economistas, que lavan platos en cocinas y que tienen el título universitario colgado en un clavo en la pared de su casa y no hacen nada con eso. Es el sueño americano. ¿Me explico? El sueño Uh americano -huh. está en las cocinas de este país. Entonces, a mí me interesa mucho mostrar eso, ¿no? Es un sueño muy oscuro, como dices tú. Creo que Una eso es larga algo, noche. creo que eso es algo que está muy bien retratado, muy bien recogido aquí en este libro que acaba de salir, pues no hace mucho, La chica más pop de South Beach, que es el libro que realmente a mí me animó a ponerme en contacto con Pedro Medina León. Y quiero hablar específicamente de este libro, porque en este libro se ve también esto mismo que estás comentando, que es esa cara más oscura, ¿no? de ese sueño americano y también las dificultades por las que atraviesan muchos inmigrantes hispanoamericanos en la ciudad de Miami y por extensión en el resto de los Estados Unidos también. Este libro, Pedro, es un libro de varios relatos, unos 9 relatos, si no me equivoco, que se fueron escribiendo a lo largo de prácticamente una década, desde 2010 a 2020. ¿Puedes hablar un poco de cómo se fue gestando este Sí. libro que ahora acaba de salir? De hecho, hay dos relatos de ahí que aparecen en Mañana te veré en Miami, solo que muy cambiados, muy editados, muy retrabajados. Eh, yo no, o sea, yo me siento a escribir una novela, pero no me siento a escribir un libro de cuentos. Los cuentos van fluyendo, van saliendo con los años. Y con esos años va mutando mi escritura, va cambiando. Hay Mm. mucha diferencia estilística. Yo lo menciono al comienzo, ¿no? Los primeros cuentos son muy largos, de prosa mucho más larga, los otros son mucho más... Mi forma de leer ha cambiado mucho, Antón. Yo antes era un lector enfermizo de Javier Marías. Por ejemplo, no te puedo leer un libro así nomás de Javier Marías. Me parece... Y, o sea, me los leo y tal, pero ahora busco otro tipo de lectura, una lectura más fría, más seca, de prosa más así, más, ¿no? Más anglo de repente, por decirlo así. Más directa, ¿no? En Entonces, cierto sentido. totalmente. Yo creo que, yo creo que estos relatos reflejan también eso. Yo en los últimos relatos son mucho más, ¡pum!, más directo, más fría. El de, no sé,
La casa desaparecida o Lonely Highway, que es o sea, son textos mucho más directos, ¿no? Los otros son mucho más, sé, una prosa mucho más extendida y demás, ¿no? Pero volviendo, metiéndome más en la pregunta, ¿cómo va saliendo esto? Lo voy escribiendo con el tiempo y yo cada vez que estoy escribiendo una novela, siempre me queda por ahí algo que me hubiera gustado escribir. O sea, cuando estoy escribiendo una novela, digo, mira, de acá esto, termino un capítulo y me quedo con ese capítulo en la cabeza, dándole vueltas, y de pronto me doy cuenta que tengo un cuento que no encaja en la novela para nada, pero de ahí, de eso salió un cuento, y te escribo el cuento. Generalmente cuando escribo novelas, hago unas pausas porque escribo 1 o 2 cuentos en la novela, y porque hay algo que tiene mi literatura, y es que toda mi literatura está conectada. Todos mis libros, en todos, desde Street de Miami, estos de acá, todos comparten atmósferas, comparten personajes, el Ilusiones, el Al Capone, esos bares, el Hostal El Bikini, todos esos son recurrentes, y los personajes que en un libro eran principales, en otros son secundarios, o en otro, o sea, es como yo creo mucho en un solo universo. Me gusta mucho eso, yo he tejido un solo universo, ¿no? Entonces, dice, una de las personas que lo leyó antes de que saliera publicado, dijo, para entender la literatura de Pedro hay que leer a la chica más pop de South Beach porque recoge todos sus personajes, todos sus ambientes, en Miami Beach, en la pequeña Habana, en Coral Gables y todo eso, están acá, los mismos que están en todos lados, ¿no? Entonces, este libro es parte de eso, no es que me senté a escribir un libro, no, son cuentos que van saliendo con los años, que son parte de un mismo universo narrativo, que si tú lees La chica más pop de South Beach, vas a leer Marginal o Varsovia o Americana, y vas a seguir caminando por la Washington Avenue y te va a tocar el hombro de repente, no sé, Andrea o Carmona, o así, o sea, están ahí, están presentes todos, ¿no? Eso Es un cuerpo único. es algo que coincide mucho con lo que yo tenía aquí anotado, porque una cosa que me sorprendió y me gustó, además, de esta colección de relatos, es que aunque son relatos independientes, que se leen de manera independiente, pues tienen personajes y lugares recurrentes. Y eso que dices del universo literario, creo que es algo muy atractivo, porque hace que el lector o la lectora pues, pueda ir, creo que le va generando interés por conocer más sobre esos personajes. Y creo que tiene mucho sentido, ahora que me comentas lo de las novelas, esta idea de que casi los cuentos son como si fuesen retales de novela, ¿no? Como trozos de tela que quedan de esa novela que vas escribiendo, que después se pueden convertir en su propio relato, pero que tienen también puntos en común entre ellos y con las novelas. Y creo que eso es algo que, bueno, por un lado, no me parece que sea fácil de hacer, pero por otro lado me parece que es muy interesante para el lector. Sí, no, yo tengo un cuadernito donde siempre tengo muchas cosas anotadas porque es un engranaje, ¿no? Hay fechas, ¿no? Hay nombres y apellidos, hay cosas así que tienes que generar tus ficciones en torno a eso, ya, ¿te das cuenta? Pero lo que tú dices es muy cierto, porque mis lectores me siguen, saben, o sea, ya van por el mismo camino, ¿no? Eh, ya saben que acá el bar donde van a estar sentados tomando cervezas en la playa va a ser el Al Capone. Y por ejemplo en en la novela americana, cuando se van de paseo o de rumba, como lo llaman acá, no sé, a Miami Beach, se van al bar Al Capone también, por decirlo de alguna forma. Entonces, está todo conectado. Es un universo. Yo mi literatura veo como un universo único. Sí, además ya habíamos comentado que hay una banda sonora, la música de rock en español, rock inglés,
referencias al cine, a la televisión, bueno, incluso Miami Vice, que es una serie televisiva de los años 80 que en España se retransmitió, veía en la televisión bajo el título de Corrupción en Miami. Sí, sí. No vicio ni nada por el estilo, sino corrupción. Pero este es un libro, y lo voy a enseñar de nuevo, en el cual pues hay muchos personajes que viven muchas experiencias frustrantes, difíciles, a nivel personal, a veces ilusionantes, pero con a veces finales complejos, difíciles. ¿Cuánto de autobiográfico piensas tú que hay en esta obra? Y estoy seguro de que te lo han preguntado antes, pero tiene que haber algo, porque evidentemente hay mucho hispanoamericano en esta, como personaje en este libro, en la ciudad de Miami, con sus problemas, con sus alegrías, con sus dificultades y muchas veces con sus... Hay mucho, Antón, hay muchísimo. ¿Por qué? Porque los libros son uno, o sea, yo soy mis libros, lo que quiero ser, lo que no quiero ser, lo que no he podido ser, lo que repudio, todo, mis complejos, mis traumas, o sea, yo no soy el chico más pop de South Beach, probablemente, ¿no? Pero en todos los personajes hay algo mío, a ver, volvemos a la música, por ejemplo. Toda esa música yo la escucho el día entero. O sea, a ver, ya está, tienes un rango. Yo viví en South Beach 10 años, por ejemplo. He conocido mucha gente así. He transitado por muchos de esos lugares, que no se llaman necesariamente así, pero bares y las cosas más raras. O sea, yo en Miami Beach hay unos happy hours para la gente que trabaja y trabajos nocturnos, como, no sé, meseros o en discotecas. Cocinero. Hay happy hours en Miami Beach que empiezan a las 7 de la mañana, ¿no? Y yo, en ese sentido, yo tengo una vida bastante burguesa, yo trabajo en un banco, entonces la gente cree que yo soy uno de los personajes marginales. Una vez vino un escritor y me hizo una entrevista acá, un escritor español, Jorge Carrión, y él pensó que él lo pone en la nota, ¿no? Él lo pone en la entrevista, dice, estaba esperando un tipo que llegara en moto, tatuado y todo, para entrevistarlo, y de pronto llega un tipo que se baja con camisa de un auto tal, lo estaciona así, yo miraba, ¿y quién es ese? Y se me presenta como Pedro, lo último que pensaba era él, y yo, pero a mí me gusta mucho la marginalidad, entonces yo me he metido mucho en eso, ¿te das cuenta? Entonces yo me iba mucho a esos happy hours, y conocí a mucha gente así, jugaba tenis en un sitio, en unas canchas que hay en Miami Beach, donde yo era el único que trabajaba, digamos, en un banco. Todo lo demás eran dealers de todas las drogas que tú te puedas imaginar, ¿no? Yo conocí una chica, o varias, habían muchas, la polaca, me acuerdo, que ellas no eran prostitutas, así con un cartel en la cabeza, pero no tenían o sea, salían y no sé, ligaban con alguien y tomaban 3 tragos, 4 tragos, y a la hora que la persona se quería ir con la muchacha, le decía, bueno, pues 300, 400, y vivían de eso, o sea, y jovencitas que tú podrías ver en una universidad. Eso hay mucho allá, yo lo he conocido mucho, lo he visto bien de cerca. Entonces, hay mucho de mí en todos mis libros. Entonces, así mi esposa se avergüence de esos libros, hay mucho de mí en todos esos libros, de lo que, como te digo, de lo que no hubiera, lo que hubiera querido ser, de lo que repudio, de lo que soy, de mis gustos, de mis obsesiones. Ahí estoy, en todos los libros estoy, definitivamente. Y eso vuelve a la idea del escritor como observador, que aunque no haya vivido exactamente la vida de sus personajes, pues sí ha observado comportamientos de su alrededor, claro, que después puede utilizar para reciclar y crear claro, su obra, ¿no? Y en relación con eso, para ir terminando ya, Pedro, porque ha sido un verdadero placer
Pero a charlar mí me ha contigo. encantado la conversación, ¿eh? Podría seguir durante Qué muchas horas, estimulante, ¿no? estuvo buenísima. Pero tengo un par de preguntas para terminar y una de ellas tiene que ver con esto que estás comentando, porque tú eres limeño de Lima, en Perú, pero tienes Miami en el ADN. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se vive eso de ser de un lugar como Lima y después realmente ser un especialista en la historia, en la cultura popular de Miami y, como tú dijiste anteriormente, llevar a Miami en tu propio ADN pues, desde No hace ya sé, muchos años, ¿no? no sé. Mira, yo cuando llegué me empecé a interesar por esto, porque cuando llegué acá no existían los celulares con el email, no existía un iPad, una computadora en cada casa. Yo me iba a leer mi correo a la biblioteca pública. Ujú. Ahí te prestaban una computadora. Yo siempre fui lector y no me preguntes por qué, curioso, qué sé yo, empecé a leer historia de Miami. Pensé que esto no tenía historia y empecé a leer historia. Me pareció fascinante, me pareció extraordinaria. Empecé a leer literatura de Miami y cuando yo llegué, yo, yo estuve indocumentado varios años y no podía ir al Perú. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Yo me puse como una barrera, ¿no? Como una barrera. Yo no me bloqueé al Perú por varias cosas, ¿no? Yo me fui en el último semestre de la carrera. Mis amigos estaban graduando, eran abogados, los contrataban, y Arthur Anderson aquí, allá, qué sé yo, y a mí todas las mañanas me esperaba un trapo y una escoba en una cocina de un restaurante. Entonces, yo me enemisté mucho con todo eso, ¿te das cuenta? Y entonces yo puse una barrera con Lima y empecé, dije, hermano, estás acá, tienes que agarrarle cariño, tienes que querer esta ciudad, asimilarte, no sé qué tienes que hacer, pero tienes que verla como tu casa. Y así, o sea, yo no me lo, no es que fue un switch, no sé qué hice, pero me mentalicé, que acá tenía que venderme la idea de que acá tenía que estar, ¿no? Entonces, bueno, así hice el switch y me puse a escribir sobre Miami y a conocer la ciudad, conocerla mucho literariamente, culturalmente, muchísimo. Y habías mencionado hace unos minutos pues, que estás ahora escribiendo otra novela y, bueno, más allá de eso, me gustaría para cerrar que nos hablases un poco acerca de tus proyectos futuros, en qué estás Sí, trabajando y qué podemos sí, esperar sí. de Pedro Medina León en los próximos meses o años. Sí, mira, este año pandémico fue bien loco porque yo tenía una publicación que iba a salir, mira, el orden cambió. La chica más pop de Saudich iba a salir el otro año y este año iba a salir un libro que se llama Miami, Días de Ficción. Iba a salir en un pequeño sello catalán, que se llama Ediciones Oblicuas. Ujú. Ellos tienen un premio de novela. Yo mandé la novela, esta, es una novelita muy personal, una especie de diario de un inmigrante. Yo mandé esta novela para allá y me respondieron después de un tiempo, me dijeron, no ganaste un carajo, pero nos gustó y quisiéramos publicártela. Y dije, bueno, adelante. Entonces me iba a presentarla al San Jordi en Barcelona y todo, pero se jodió. Ya, la pandemia llegó. Esa sale el próximo año. Estoy trabajando, no sé cuándo todavía, hay que afinar la fecha, estamos muy atados con el tema del virus. Estoy trabajando en esa otra novela que te digo y tengo ahí un volumen grueso también de crónicas y ensayos breves como tour para sacar un segundo volumen, no sé, en 2 años o algo así, ¿no? Siempre tengo que tener varias cosas en las que estoy escribiendo. Ujú. Entonces, Pues bueno. me parece todo ello muy interesante y tengo ganas de que se publiquen, de que puedan estar pues en las librerías o en Amazon o donde sea para Toda la poder, librería. para poder conseguirlo y leerlo. Y Pedro, sabes siempre que aquí tendrás un lugar en el En vez de la página pues para hablar sobre tu literatura, sobre Muchas gracias. tus conocimientos de historia, sobre diferentes cosas que quieras. Siempre estaremos abiertos a ello aquí en los micrófonos del En vez de la página. Pero antes de despedirte, me gustaría que dijeses a la audiencia, pues que quizá quiera
conseguir tus libros o conseguir más información acerca de Pedro Medina León, ¿dónde podemos encontrar información sobre ti y sobre Suburbano y todo eso? Sobre mí, pedromedinaleon.com. Suburbano, digital, portal digital, suburbano.net. Suburbano Editorial, suburbanoediciones.com. Y mis libros en Amazon. Así, porque Y por no hay librería. supuesto, lo vamos a poner en la descripción del vídeo, todos los enlaces, los links, para que quienes estén interesados en ti, en tu literatura, puedan buscar más información en Internet. Y bueno, pues quiero darte las gracias No, a por ti. este tiempo que has pasado Excelente, charlando acerca Te de juro que todo hace esto. rato no me conversaba tan agradable con alguien, te lo digo. Ha sido muy buena, de verdad que sí. Pues muchas gracias. Yo de veras que digo lo mismo, lo he pasado muy bien y nada, pues espero que podamos seguir en contacto y poder Seguiremos. verte aquí en el Envés de la Página siempre que tú quieras y siempre que te sea posible. Pedro Medina León, muchísimas gracias por A ti, estar en el Antón. Envés de la Página. Muchas gracias. Chao. Este ha sido un nuevo episodio del Envés de la Página, en este caso en formato de vídeo. Yo soy Antón García Fernández y mío es el copyright, también por supuesto de Pedro es el copyright de este programa que se grabó en directo en Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Muy pronto ustedes lo van a poder ver en mi canal de YouTube, Antón GF. Estamos en el mes de octubre del año 2020 y este ha sido un nuevo episodio del Envés de la Página, en esta ocasión con Pedro Medina León, su nuevo libro La chica más pop de South Beach, pero tiene varias otras obras muy interesantes como pueden ser, por ejemplo, Varsovia, Marginal o Americana, por no hablar, por supuesto, de su libro de ensayos que se llama Tour. Muchas gracias por la atención. Un saludo desde Jackson, Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América. Se despide Antón García Fernández. Hasta la próxima ocasión. Gracias y hasta muy pronto en el Envés de la Página.